Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a empezar con la segunda clase de Revit. Lo que vamos a ver en esta clase primero es la creación de muros cortina. Vamos a hacerle para que trabajen como ventanas o como elementos separados. Vamos a revisar cómo cambiar paneles, cómo cambiar los tipos de montantes y luego vamos a pasar a la modificación de materiales y modificación de grosores de elementos que ya habíamos visto, como son suelos, cubiertas y muros. Entonces empecemos con la parte de los muros cortina. El muro cortina se encuentra dentro de la misma herramienta de muro. Cuando ustedes ingresan tienen la lista desplegable y al final van a tener un apartado que dice muro cortina y tienen 3, 4 opciones dependiendo de la plantilla con la que estén trabajando. Pueden empezar con cualquiera de ellos para ver cómo funciona. El momento que seleccionan la herramienta funciona exactamente igual que el muro normal. Tienen que definir que van a trabajar con altura, hasta qué nivel van a trabajar, la ubicación o la línea de ubicación no van a poder modificar porque esta siempre va a trabajar con el eje del muro. Tienen las herramientas de dibujo y tienen las restricciones de nivel de base, de nivel superior y los desfases. Por ahora, bueno, primero voy a cambiar las unidades antes de continuar, porque estaba en milímetros. Le voy a poner en metros con 2 decimales. Ya, ahora sí podemos continuar. Luego, el momento que ya tienen definido todo esto, pueden dibujarle con cualquiera de estos elementos. Yo voy a hacer un trazado de una línea simple, esto de acá, y voy a revisarle en la vista 3D. Este elemento que yo tengo acá está mostrándome únicamente el panel de vidrio que contiene este muro cortina. Esta familia con la que empecé a trabajar no contiene los montantes o los marcos de este elemento. Si es que pruebo, por ejemplo, con otro tipo de muro cortina, probablemente ya tenga unos montantes. No, en este caso no tengo montantes, pero ya tengo divisiones cada cierta distancia. Y con la última opción, la de escaparate, esta sí me está mostrando ya los montantes o los elementos de perfil que tengo acá. Entonces, como ven, estos elementos tienen estas características. Tienen un montante horizontal, tienen montantes verticales y tienen paneles que pueden seleccionar. La selección de estos paneles, si se les complica al principio, simplemente presionando la tecla Tab pueden ir alternando entre los diferentes elementos. Cuando ustedes seleccionan alguno de estos subelementos del muro cortina, van a encontrarse por lo general con este elemento, que lo que nos quiere decir es que está bloqueado. Si el elemento está bloqueado, significa que yo no puedo cambiarle sus propiedades. Yo no puedo cambiarle esto para que sea una puerta o para que sea un panel de madera o un panel de gypsum, sino tengo que darle un clic acá para que se activen las opciones de edición, ¿ya? Entonces, siempre que tengan ese icono, significa que está bloqueado el elemento. Por ahora, solamente voy a mostrarles que los elementos que vienen bloqueados suelen ser los paneles y los montantes. Aquí tampoco voy a poder cambiar, solamente si es que le desbloqueo, puedo cambiarle el tipo de montante, ¿sí? Por uno circular, por ejemplo. Entonces, todo esto de acá nosotros podemos configurarle dentro de las propiedades de tipo del muro cortina. Voy a dejarle el más simple para empezar a trabajar a partir de este. Voy a seleccionar el muro cortina, me voy a editar tipo y aquí voy a encontrarme con muchísimas propiedades. Al principio tengo las herramientas de construcción, donde puedo elegirle una función a este muro cortina, que por lo general va a estar entre interior y exterior, no voy a necesitar ninguno de los otros. Tengo la opción que me dice si quiero incrustar este elemento automáticamente. Esto me sirve cuando yo quiero usar un muro cortina como ventana, para que me haga automáticamente la perforación del vano de la ventana, ¿sí? Por lo general voy a tenerle activado. En panel de muro cortina, por más de que diga ninguno, yo sí voy a tener un panel de vidrio y aparte puedo elegirle como panel de relleno cualquiera de los muros básicos que haya tenido creados anteriormente, o también tengo paneles de sistema acristalado, que es un elemento transparente, uniforme, que es un panel sólido, y el vacío. Este de acá sí me permite que no existan elementos entre los montantes del muro cortina. Si es que algún rato necesito hacer, por ejemplo, una estructura para gypsum o cosas similares, podría usarle el panel de sistema vacío para que no me rellene de ninguna forma. Por ahora voy a dejarle con el panel de sistema acristalado
En condición de unión, nosotros podemos definir qué elementos en cuanto a los montantes van a ser continuos. Puedo elegir que todos los verticales sean continuos, los horizontales, o que los bordes verticales y horizontales sean continuos, y también que la rejilla vertical sea continua, o también lo mismo de los bordes, pero con la rejilla horizontal. Aquí voy a elegirle la opción del borde y rejilla vertical continua. El material estructural no me va a dejar elegir porque los materiales vienen predefinidos en el tipo de montante y en el tipo de panel. Si es que necesito modificar algo de eso, tengo que entrar directamente a la edición de esa familia o de ese tipo de elemento. Y luego tenemos la parte de las rejillas. En rejilla vertical voy a definir qué separación van a tener los elementos verticales. En la rejilla horizontal, lo mismo para los elementos horizontales. Y luego en montantes verticales y horizontales, puedo elegir el elemento que va a ir colocado en cada una de esas divisiones. Tengo de tipo interior, que van a ser los elementos intermedios. En los verticales, el tipo de borde 1 va a estar en el primer clic que voy a dar y el tipo de borde 2 en el segundo clic. En los montantes horizontales del interior son los intermedios, el tipo de borde 1 es el inferior y el tipo de borde 2 es el elemento superior. Voy a empezar dándole una división aquí a las rejillas. Voy a definirle, primero puedo usar lo que es distancia fija y puedo decirle que quiero dividir cada 90 centímetros. Le pongo aplicar y ya tengo divisiones cada 90. Lo que sí puedo darme cuenta es que empezando desde el borde 1 me da 90 centímetros y al final me da lo que sobre, ¿sí? Por aquí casi está la misma distancia. Si es que le hago un poquito más pequeño, ahí se podría visualizar mejor que todos estos tienen 90 y el último es lo que me sobra. En cambio, si es que uso en lugar de distancia fija el espaciado máximo y le dejo 90, va a dividirme el elemento en un número igual de divisiones sin pasarse de los 90 centímetros. Si es que yo reviso aquí seleccionando esta rejilla con Tab, veo que la distancia al anterior y al siguiente es de 85 y acá va a ser lo mismo, 85, ¿sí? No se pasa de los 90. Y tengo otra opción que sería espaciado mínimo de 90, igual, hace una división igual, pero los elementos van a ser siempre 90 o superiores. ¿Sí? Aquí tengo 102 y acá lo mismo, 102. Y hay una opción que me permite definir un número determinado, un número fijo de divisiones, solo que no puedo modificarle dentro de las propiedades del tipo, sino esa modificación hay que hacerla fuera del cuadro de edición y dentro de las propiedades del ejemplar. Aquí, dentro de rejilla vertical, tengo 4 divisiones. Si es que le pongo 7 divisiones, ya tengo las 7 divisiones acá. ¿Sí? Siempre recuerden eso, que cuando vayan a usar un número fijo, no se encuentra dentro de editar tipo, sino la modificación está dentro de las propiedades directamente. En la parte de la rejilla horizontal tenemos las mismas restricciones de división. Aquí voy a usar por ahora una distancia fija y voy a ponerle 2/10, que sería el alto de una puerta, por lo general. Voy a poner aplicar, finalizar y ya tengo esta división a 2/10 acá, ¿sí? Si es que cambio la altura de este elemento, voy a ponerle menos 1 metro acá, siempre se va a mantener este 2/10 y lo que me resta queda en la parte superior. Esa de ahí sería la forma más simple de creación del muro cortina. Ahora vamos a pasar a ver cómo colocamos montantes en estos elementos. Ya voy a seleccionar esto de acá, me voy a editar tipo y tengo los montantes verticales y los montantes horizontales. Ya les había explicado cuáles son los interiores y cuáles son los de tipo borde. Y ahora, para que se note un poco, voy a elegir el interior, el cuadrado de 30 milímetros y los bordes voy a elegirles el de 50 por 150. Y lo mismo en los montantes horizontales, el de 30 para los interiores y el de 50 por 150 para los bordes. Le pongo aplicar y ya tengo este de acá. Como vemos, los bordes son los más gruesos, los de 50 por 150, podemos revisarlo incluso en las propiedades, y los interiores son los cuadrados de 30 milímetros, ya sea verticales o horizontales. Con eso yo puedo colocarle los marcos de cualquier tipo de elemento.
Si es que por si acaso yo necesito un nuevo tipo de montante o una nueva medida, no voy a poder modificarlo dentro de editar tipo, sino tengo que buscar dentro de las familias en el navegador de proyectos. Me voy a los montantes de muro cortina, voy a buscar los montantes rectangulares y aquí me aparecen los dos que tengo utilizados hasta ahora, el cuadrado de 30 milímetros y el de 50x 50. Puedo darle un clic derecho, duplicar este de acá y voy a hacer uno que sea de 45 milímetros, un cuadrado de 45. Recuerden que por ahora solamente estoy cambiando el nombre. Para poder cambiar la medida tengo que ingresar con un doble clic a las propiedades de este elemento y acá puedo definirle el grosor, sería 0.045, y aquí debemos tomar en cuenta que el otro lado de este elemento, si quiero que sea cuadrado, también debería sumarme esto, el 0.045. Entonces la mitad de 0.045 sería 0.0225, me parece. Veamos, si es que no están seguros o si quieren hacer ustedes una operación, aquí pueden colocar una fórmula, pueden ponerle igual 0.045 para 2, enter, y ya les da la fórmula directamente, el resultado, ¿sí? Entonces con esto sí me va a sumar los 0.45 en los dos lados, le voy a poner aceptar, y si es que necesito reemplazar uno de los montantes, puedo hacerlo directamente en el tipo. Me voy a ir a los montantes verticales, estos quiero que sean un poquito más gruesos, los interiores. Voy a elegir el cuadrado de 45, aplicar, y ya está modificado. Ya tengo este, que es de 45, y los horizontales interiores son de 30. Como vieron, en las propiedades de estos montantes están los materiales. Luego vamos a pasar ya directamente al apartado de materiales, entonces por ahora solamente decirles que aquí se puede modificar el material de este elemento. Voy a ponerle aceptar y voy a revisarle en planta cómo está. Me voy al plano de planta, al nivel 1, y este de acá es la representación que tengo por ahora de este elemento. Si se fijan, yo aquí tengo los montantes que están justo en el eje del muro que había creado, pero tengo los paneles del muro cortina, si es que les reviso es el panel acristalado, que está hacia afuera de los elementos que yo tengo construidos. Si es que les reviso acá, aquí, bueno, voy a cambiarle el estilo de visualización para ver si se nota un poco más, y tengo este de acá. Tengo este elemento que está por fuera. Eso es porque el panel acristalado que viene por defecto en Revit viene colocado con un desfase. Si yo selecciono este panel, me voy a editar tipo. Recuerden que la selección es con Tab para poder alternar. Aquí en las propiedades tengo el desfase y tengo un desfase de 0.037 metros, es decir, 3.7 centímetros. Si yo quiero que el panel esté exactamente en el centro, este desfase debería ser 0. Le pongo aceptar y ya tengo acá este elemento, ¿sí? Tengo al centro, si es que les reviso acá, aquí ya tengo el panel al centro, pero me parece que todavía está un poquito grueso para representar un vidrio. Si es que me voy a las propiedades del tipo, nuevamente tengo un grosor, por ahora está de 2.5 centímetros, y aquí lo normal sería de 1 centímetro, 1.2 centímetros, o incluso hasta un poquito menos. Otra forma de ingresar las medidas, ya habíamos visto lo de las fórmulas, habíamos visto el ingreso directo de las medidas, también podemos hacerlo por unidades. Yo sé que estoy trabajando en metros y aquí debería colocarle 0.01 si es que quiero que sea de 1 centímetro, pero podría ponerle 1 cm, que sería de centímetros, y automáticamente me va a hacer la conversión y me va a colocar las medidas. Eso nos puede servir, por ejemplo, cuando necesitemos introducir medidas en pulgadas. Si quiero que algo sea de media pulgada, coloco esto de acá y automáticamente me da el valor. En mi caso de este vidrio quiero que sea solamente de 8 milímetros, entonces voy a colocar 8 milímetros, ya se coloca esto, le pongo aplicar. Y como estoy modificando el tipo, se modificaron todos los elementos que estén bajo ese mismo tipo. Ahora sí ya tengo una representación un poco más adecuada de lo que sería el vidrio para este caso. Con eso tengo ya creado un muro cortina. Vamos a ver un caso más, por ejemplo, cuando tengo elementos de muros cortinas en esquinas.
Voy a hacer este muro, voy a dibujarle acá y voy a trazarle acá a 90 grados, ¿ya? Aquí voy a encontrarme con un problema. Si es que yo reviso esto de acá, tengo el elemento final del muro cortina acá, que sería el montante rectangular de 50 por 150, y acá también tengo el de 50 por 150. Si es que le revisamos en planta, estos elementos van a estar sobrepuestos aquí. Entonces no tengo una buena representación de esto de acá. Una forma de solucionarle es la siguiente. Me voy a ir a la vista 3D, voy a seleccionar uno de los dos extremos de los muros cortina y voy a desbloquearle. Pueden desbloquearle dando un clic en este icono como les había indicado, o también existe un acceso directo, que son las teclas UP, que automáticamente desbloquean estos elementos, ¿sí? Puedo usar eso, y acá donde tengo la lista de los montantes, voy a buscar uno de los montantes angulares, ¿sí? Puede ser el cuadrilátero, el que es en L, el que es en B, o el trapezoidal. Cualquiera de estos me va a servir para colocar un solo elemento en esta zona. Voy a usar por ahora el que es en L, y me va a decir acá que se están solapando los elementos, y me da la opción de eliminar o de suprimir elementos que están de más. Si es que elijo aquí suprimir elementos, van a ver que se elimina el elemento o los dos elementos que tenía en este muro cortina, y se está colocando este montante angular, ¿ya? Este montante en L que reemplaza a los dos. Si es que las medidas que ustedes le ven están demasiado grandes o demasiado pequeñas, siempre podemos seleccionar, irnos a editar tipo y cambiarle acá el grosor. En este caso estamos con un grosor de 15 centímetros, creo que con 8 centímetros estaríamos bien. Y aquí los soportes 1 y 2 sería hacia uno de los dos lados. Puedo hacerle de punto 10 tal vez, veamos cómo me queda acá. Sí, está más pequeño. Ahora, la diferencia es que este elemento de acá era igual de 150 o de 15 centímetros. Debería modificarle un poco este de acá o dejarle como estaba para no tener problemas con esto, ¿sí? De esa forma podemos solucionar las uniones en esquina. Esta solución en esquina, si es que no estuviera exactamente a 90 grados, por ejemplo, hagámosle algo como esto. Voy a seleccionarle los mismos elementos que tenía en los lados, presiono UP para desbloquearle. Aquí, si es que coloco el montante en L, voy a poner suprimir, también me está solucionando los problemas. Tendría la opción de colocar también el montante en B, es este de acá. Bueno, este me serviría más si estuviera en el otro sentido, ¿sí? Tenemos este elemento de acá, el cuadrilátero que teníamos también como opción, es este de acá. Nos rellena de esta forma. Sobre todo es interesante cuando tenemos uniones que no son a 90 grados. Podemos tener este tipo de soluciones. Y con eso hemos visto la parte de los montantes. Luego, en la parte de los paneles. Como vimos, yo tenía colocados paneles de vidrio, pero en ciertas ocasiones yo podría necesitar paneles de madera, paneles sólidos, o simplemente colocar una porción de un muro que yo había tenido creado como muro básico. La forma de cambiarlo es igual que como hicimos con los montantes en este momento. Con Tab selecciono el elemento que necesito, le desbloqueo y puedo buscar el tipo de panel. Dentro de los paneles del sistema tenemos un panel uniforme, que es este panel de acá, un panel sólido, que luego nosotros podríamos duplicarle o cambiarle el material a este elemento. Por ahora está un material por defecto, pero a ver, busquémosle un material de madera, de los que ya vienen creados antes de pasar a la parte de modificación de materiales. Veamos este de acá, aceptar, aplicar y aplicar. Y ya tengo este panel de madera. Luego, existen otro tipo de modificaciones que podemos hacerle a los muros cortina, como puede ser eliminar ciertos elementos, crear nuevas rejillas, ya que no sean continuas a lo largo de todo el elemento, sino solamente, por ejemplo, una rejilla que me divida solamente este elemento. Si es que yo quiero crear nuevas rejillas, tengo dentro de arquitectura la herramienta de rejilla de muro cortina.
Y en la parte superior voy a tener 3 opciones. Para colocar en todos los segmentos, colocar un solo segmento o colocar en todos excepto los que yo vaya seleccionando. Si es que elijo la opción de todos los segmentos, esto de acá se va a colocar a lo largo de cada uno de los paneles. Si es que yo coloco una división acá, yo puedo poner suprimir elementos, luego voy a tener que corregir algunas de las uniones. Tengo esto de acá, si es que quiero le puedo colocar acá igual. Tengo esto de acá, puedo hacerlo igual en el otro sentido, siempre es acercándose a los bordes de sus elementos. Esto de acá. Si es que elijo un solo segmento, puedo colocarle la división solamente en uno de estos, algo como esto, ¿sí? Lo mismo en el sentido vertical, puedo dividirle solamente esto de acá, lo mismo por acá. A veces cuando tenemos modificados los elementos suele dar un poco de problemas, en este caso no me dio problemas, pero a veces puede resetearse y volver a colocarme el panel de vidrio o el acristalado que viene por defecto. Tenemos esto de acá y la última opción. Aquí está lo que les decía, a veces hay problemas con esto y nos toca ir reemplazando o solucionando un poco las esquinas. Y acá voy a usar la última opción, la que dice todos excepto los seleccionados. Lo que hace esta opción es lo siguiente, le doy un clic acá y me va a colocar en todos los elementos. Pero no se coloca automáticamente, sino me da esta línea roja en la que yo puedo ir dando clic en las zonas que no quiero colocar. Por ejemplo, esta de acá. Luego le doy un clic derecho, cancelar, y se va a colocar en todos excepto en los que fui dando un clic. Podríamos usar también esta forma para crear otra rejilla que ya no sea la misma que venía regular al inicio. Esto de acá deben hacerlo ya cuando estén seguros de que no van a modificar nada del tipo, porque si ustedes luego seleccionan esto y le modifican el espaciado, digamos 1.8, le pongo aceptar, van a desaparecer elementos o van a empezar a crearse ciertas cosas que no necesitamos, ¿ya? Podemos trabajar de esa forma. Ya vimos el cambio de los paneles, pero hay un cambio que por lo general necesitamos, que es el cambio de un panel de vidrio por un panel de puerta. Ese de ahí, por ejemplo, necesitamos primero tener cargado el panel de puerta. Para cargar un panel de puerta de los que vienen por defecto en el programa, nos vamos a insertar, a cargar familia, voy a buscar acá puertas, y dentro de todas estas voy a buscar las que diga puerta, muro, cortina, y tengo 3 opciones, el cristal doble, el simple y el de escaparate que viene con un borde en la puerta. Voy a usar la doble por ahora, le voy a poner abrir. Ya, entonces una vez que está cargado, no tenemos que irnos a la herramienta puerta como hacíamos anteriormente, porque de esta forma nosotros no vamos a encontrar la puerta que acabamos de cargar, sino lo que tenemos que hacer es seleccionar un panel, puede ser este de acá, desbloquearle, y dentro de la lista de tipos vamos a encontrarnos con la puerta. Aquí tengo la puerta, muro, cortina, cristal doble. Si le coloco acá la puerta, ya veo que tengo acá una división. En las últimas versiones ya vienen divididas por nivel de detalle, entonces si yo le pongo nivel de detalle alto, ya me aparecen las manijas de las puertas en la vista 3D. Y si es que reviso en la planta, voy a tener esto de acá, tengo la simbología. Si es que por si acaso está en el sentido contrario de lo que yo necesito, siempre van a encontrarse con una flecha que les permite voltear el sentido de la puerta. Algo que deben tomar en cuenta es que cada vez que reemplacen un panel por una puerta, siempre se va a quedar el montante en caso de que tengan asignado un montante de la parte inferior. Aquí deberían desbloquearle y con delete o suprimir pueden eliminar este elemento, que si no se convertiría en un tropiezo entre las dos zonas de la puerta, ¿sí? Luego, el tamaño de la puerta ya no viene dado dentro de editar tipo, ya no puedo cambiarle acá, sino el tamaño de la puerta está dado por la separación que tengo entre rejillas. Esta separación entre rejillas yo puedo modificarla en la vista 3D o en la vista de planta. Siempre en la vista de planta es un poquito más fácil, porque la selección de las rejillas
sabe ser mucho más directa, ¿sí? Puedo seleccionarle aquí la rejilla, ¿sí? Si yo me acerco a esta zona, aparece esta línea, tengo la rejilla, le desbloqueo y podría incluso moverle directamente acá, hasta ajustarle, o si no, en una de las medidas temporales que me da, puedo definir un valor. Para hacer una puerta doble podría ser de 1.50, Enter, y ya tengo la distancia entre las dos rejillas. Si es que quiero hacerlo en la vista 3D, voy a tener que usar la tecla Tab hasta encontrar la rejilla del muro cortina. Si es una línea entrecortada que les va a aparecer en la vista 3D, le damos un clic. Aquí, como ya tengo desbloqueado, ya no tengo que volver a dar un clic, y podría modificarle acá, ponerle 1.8 y ya tengo el nuevo tamaño de la puerta, ¿sí? Esto con respecto a lo que son muros cortina. Si es que tienen elementos de muro cortina que se van a repetir muchísimo dentro de su proyecto y que ustedes ya le están modificando y le están haciendo variaciones o cosas personalizadas, siempre es recomendable convertir esto en un grupo. Por ejemplo, digamos que yo tengo esta modificación, voy a hacer un par de elementos más acá, voy a cambiarle esto y voy a reemplazar un par de paneles. Voy a reemplazar este panel y este panel de acá. Les voy a desbloquear a los tres y voy a cambiarles por un panel uniforme para que sean de este tipo. Entonces, una vez que tengo esto, yo sé que esto se va a repetir en todos mis pisos o que se va a repetir a lo largo de la planta baja. Lo que puedo hacer es seleccionarle este elemento y crear un grupo. Acá en la parte superior yo tengo la herramienta crear grupo, o si no, el acceso directo son las teclas GP. Les va a pedir un nombre, puedo ponerle muro cortina 1 o muro cortina planta baja y aceptar. Entonces este de acá ya es un grupo, ¿sí? Yo podría copiarle este elemento las veces que yo necesite. Por ejemplo, voy a copiarle por acá, voy a hacer una copia de este elemento un poco más acá, y si es que necesito modificarle, puedo seleccionar un grupo, editar grupo, realizar las modificaciones. Por ejemplo, voy a regresarle al panel acristalado, voy a hacerle un par de divisiones más por acá, puede ser esta de acá, y una división por acá y otra por acá, y le voy a poner finalizar. Entonces, una vez que está modificado el grupo y le finalizo, se van a actualizar todos los grupos con los mismos cambios, ¿ya? Una cosita que me estaba olvidando, el momento que ustedes hacen las rejillas, sobre todo cuando le hacen en un solo elemento, en una sola sección, es la siguiente. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar la herramienta de rejilla, y cuando uso la herramienta de un segmento, aquí se está colocando esta rejilla. A ver, voy a volver a ponerle un segmento. A ver, por ejemplo aquí, no sé por qué no se está creando. Creo que es por las modificaciones que le hice. Déjenme probarle en esta de acá. Un segmento aquí. Ya, este de acá se creó en este lado de acá, pero si es que luego por alguna cosa ustedes quieren que sea continuo y siga a lo largo de este elemento, ya no van a poder crearle en el mismo elemento con la opción de rejilla de muro cortina y un solo segmento. Cuando se acerquen al nivel en el que estén, van a ver que desaparece la rejilla, ¿sí? Van a poder colocarle más abajo, más arriba, pero en esta zona no van a poder crearle. Es porque la rejilla ya se hizo por completo, pero solamente se colocó el montante acá. Si es que ustedes quisieran colocarle el montante, tienen acá la opción de montante, y déjenme ver si es que se coloca acá. No, tendría que seleccionarle la rejilla con Tab, añadir o eliminar segmentos y darle un clic acá, y con eso se va a colocar el montante automáticamente, porque dentro de las propiedades del tipo yo tengo asignado que los montantes internos ya tienen un tipo. Aquí lo mismo que de hace un rato, seleccionar este elemento, desbloquearle y volver a colocarle el montante en L, que es el que tenía, para solucionar esos problemas. Eso nos va a pasar casi siempre que hagamos divisiones después de modificar esto, ¿ya? Con eso estaríamos con la parte de muros cortina. Creo que solo me faltaría hacerle el muro cortina vacío. Voy a poner nuevamente la herramienta muro cortina, editar tipo,
Creo que la primera que hice es déjenme revisarle cuál es. Es el muro cortina escaparate. Sí, este de acá. Entonces voy a crearle un nuevo elemento, voy a poner editar tipo, y para no modificar los que ya tengo, voy a duplicarle y voy a hacer uno que sea muro cortina y que sea solamente estructura. ¿Ya? Voy a colocarle como si fuera un panel o una pared de gypsum, un tabique de gypsum, que voy a tener rejillas verticales cada 90 centímetros y rejillas horizontales puede ser que las tenga cada 1,80 m. ¿Ya? Los elementos, los montantes verticales, voy a hacerles todos de 50 por 150, absolutamente todos. En el panel de muro cortina voy a elegir el panel de sistema vacío para que no me coloque ningún elemento. Le voy a poner aceptar y cuando haga esto voy a tener este elemento que está formado únicamente de estructura. Aquí a la final, en el centro de esto, voy a tener un panel vacío, ¿sí? Que no va a tener representación ni en planta, ni en 3D, ni en el momento de renderizar. Entonces tenemos esta opción de acá. Luego, lo que les había comentado sobre usar los muros cortina como ventanas dentro de sus proyectos, lo que voy a hacer acá es colocar un muro normal. Voy a irme a estas opciones, voy a poner el genérico de 200 y voy a trabajar acá y hacer un pequeño espacio. Puede ser algo como esto y un poco más como este de acá. ¿Ya? Tengo estas opciones acá. Habíamos visto la clase anterior sobre la colocación de una ventana. Con la herramienta ventana teníamos algunas opciones acá, si es que no nos gustaban estas. Dentro de las carpetas que se instalan por defecto tenemos ventanas y tenemos algunas otras opciones. Tenemos estas de acá, pero si es que en realidad no nos agrada ninguna de estas y todavía no estamos en capacidad de crear unas nuevas familias, podríamos usar los muros cortina para modificar una ventana y crear así el número de divisiones que nosotros necesitemos. Como les había comentado hace un rato, la única condicionante es que el muro cortina que estén usando tenga la opción incrustar automáticamente activada, esta de acá. Con eso nos aseguramos que el momento que yo le dibuje sobre la pared se haga automáticamente el vano que tengo acá. Aquí se eliminó totalmente la pared porque los dos muros tienen la misma altura, están desde el nivel 1 hasta el nivel 2 sin desfases, y lo mismo, nivel 1 hasta el nivel 2 sin desfases. Si es que necesito un antepecho o necesito un dintel, puedo colocarle en las propiedades del muro cortina un desfase superior, por ejemplo de menos 1 metro o menos 1,60, voy a ponerle esto de acá, y en la parte de la base también voy a poner un desfase de unos 40 centímetros para tener un pequeño antepecho. Y con esto ya podría tener una ventana. Tengo las mismas propiedades en el muro cortina, es decir, puedo modificarle los montantes, puedo modificarle la rejilla para cambiar el panelado de este elemento, puedo agregarle unas nuevas rejillas si es que quisiera, por ejemplo, solamente dividir este lado, y podría tener una ventana de esta forma. La representación en planta de la ventana va a ser parecido a esto, ¿sí? No vamos a tener mucho problema con eso y funciona perfectamente. Donde nos vamos a complicar un poquito es cuando pasemos a la parte de cuantificación, porque tendríamos que empezar a agregar parámetros o comentarios a estos elementos para que les clasifique dentro de lo que serían ventanas y no les clasifique como muros. ¿Ya? Esa de ahí sería la parte de los muros cortina, y creo que podemos pasar a la parte de edición de muros para modificar los anchos y para modificar los materiales. ¿Ya? A ver, entonces empecemos con la parte de los muros. Voy a volver a dibujar unos muros acá. Voy a hacer unas 3, no muros cortinas, son muros básicos. Por ejemplo, el genérico de 200. Voy a trabajar con este. Voy a colocarle acá otro y acá otro. Ya. Entonces, estos elementos, si nosotros los seleccionamos, podemos irnos a editar tipo
Y vamos a ver que acá tenemos una familia, que es familia de sistema, muro básico, el tipo es el genérico de 200 que habíamos elegido. Y lo primero que les voy a recordar es que para poder crear un nuevo elemento, nunca le cambien directamente las propiedades al tipo que está seleccionado, sino siempre vamos a duplicar. Esto para evitarnos problemas, por ejemplo, que ya hayamos creado algún elemento de este tipo y queremos que se quede de esa forma y queremos ahora solo cambiar al que está seleccionado. Si es que yo no modifico esto y hago los cambios dentro de grosores o materiales, se van a modificar automáticamente todos los elementos que estén creados bajo este tipo. En cambio, si yo le duplico y le digo que este de acá va a ser un muro de ladrillo de 12 centímetros, le voy a poner aceptar, las modificaciones que haga van a estar aplicadas solamente al elemento seleccionado. Luego, las modificaciones tienen que hacerlas dentro de la estructura. Aquí ponen editar y van a encontrarse con este cuadro. Aquí tenemos algunas cosas. En la parte superior vamos a tener información general, por ejemplo el grosor, el nombre, la familia, resistencia y masa térmica, siempre y cuando modifiquemos las propiedades de los materiales. Y tenemos una altura de la muestra. Esta altura de la muestra va a ser útil siempre y cuando activemos esta casilla de vista previa y modifiquemos en la parte inferior la vista y le ponemos en sección. Si es que yo cambio aquí la altura a 3 metros, vamos a ver que la muestra o la vista previa tiene esta altura. Luego tenemos aquí una zona de capas. Siempre recuerden que todo lo que esté hacia arriba va a estar en la cara exterior del muro y todo lo que esté hacia abajo va a estar en la cara interior. Esto va a ser importante ya cuando empecemos a trabajar cambiando las líneas de dibujo para dibujarle exactamente con los contornos internos o externos. Tenemos aquí una columna de función donde podemos elegir entre estructura, substrato, acabados, capas térmicas o capas de membranas. Tenemos el material, el grosor, las envolventes que ya vamos a ver cuando trabajemos con capas que estén fuera de los contornos del núcleo, y podemos activar o desactivar si este material es estructural. Yo lo voy a dejar como está por defecto. Para modificar un material tengo que darle un clic primero en el nombre para que me aparezca este icono, y le doy un clic y me aparece mi explorador de materiales, este cuadro que tengo acá. En esta zona voy a tener los materiales que ya vienen precargados con el programa. Luego en la parte inferior voy a tener la biblioteca de materiales que viene con el programa. Por más de que no estén cargados, yo puedo tenerles ya acá, ¿sí? Por ejemplo aquí, estos de acá son los que están dentro del proyecto. Si me voy a la zona de ladrillos, voy a ver que tengo solamente ladrillo común, pero si me voy en esta zona, tengo ya algunos ladrillos, y si es que los necesito, les puedo dar un clic acá, y ya se cargan automáticamente en esta zona, ¿sí? Puedo buscar otro, este ladrillo resistente, prensado, le doy un clic en la flecha, y ya se carga en esta zona, ¿ya? Puedo modificar algunas propiedades de cada uno de estos materiales. Por ejemplo, voy a trabajar con este ladrillo oscuro, y en la parte derecha voy a tener algunas pestañas. Las más importantes siempre van a ser la parte gráfica y la parte de apariencia. La parte de identidad también vamos a ver cómo funciona. Y tenemos la parte física y térmica, que es información que nos puede servir siempre y cuando llevemos esto para hacer cierto tipo de cálculos, por ejemplo, de radiación o de intensidad de calor dentro de estos espacios. Vamos a tener algunas propiedades que ya vienen precargadas, no tenemos por qué modificar. Solamente si nosotros hacemos un nuevo material, vamos a tener que importar esta información y colocarle manualmente. Pero con lo que ya viene dentro de la librería, ya estamos perfectamente con esto. Luego, la parte de identidad son propiedades básicas como nombre, una descripción de este elemento. La clase podríamos cambiarle igual si es que estamos haciendo un nuevo material, comentarios, palabras clave. Luego vamos a ver lo que son las notas clave, que nos va a servir para detallar cada uno de estos elementos. Podemos colocar una página web de, por ejemplo, dónde comprar el material. Podemos asignarle un costo para hacer un presupuesto básico. El modelo fabricante en caso de que lo tuviera,
y una marca, que también nos va a servir el momento que estemos documentando el proyecto. La parte gráfica es cómo se va a mostrar este elemento dentro de nuestro proyecto, siempre y cuando estemos trabajando con los tipos de visualización, de línea oculta, de sombreado, de colores coherentes. En cambio, si es que vamos a la parte de apariencia realista, tenemos la siguiente pestaña, donde están asignadas las imágenes, tenemos los relieves, tenemos algunos controles que nos sirven para el renderizado de este elemento dentro de este programa, o también si es que usamos ciertos plugins como por ejemplo Enscape para renderizar, que toma directamente la información a partir de estos materiales. Entonces esto de acá no le voy a tocar, está bastante bien, pero sí voy a hacer ciertas modificaciones en la parte gráfica. Primero, tenemos tres categorías acá. Tenemos la parte sombreado, que es el color que va a tener nuestro elemento cuando este material esté visualizándose en modo sombreado, ¿sí? Siempre recuerden que tenemos acá los estilos de visualización, dentro de esos hay uno que es sombreado, y este de acá es el color que puede tomar ese elemento. Tenemos un check acá para decirle al programa que nos tome un color como promedio de todo lo que tengo acá, y automáticamente me coloque ese color aquí, ¿sí? Si es que le activo eso, no me va a mostrar nada acá, pero va a tratar de darme un color promedio de esto. Voy a dejarle ahí. Luego tenemos dos tipos de patrones, patrón de superficie y patrón de corte. El patrón de superficie es la visualización o el hatch que yo tengo cuando estoy viendo este elemento en planta o estoy viéndolo en elevación, y el patrón de corte es cuando estoy seccionando este elemento, cuál es el hatch que voy a tener en estos casos. Y dentro de patrón de superficie tenemos dos patrones, el primer plano y el fondo. El primer plano sería el lugar donde nosotros elegimos el tipo de hatch. En el caso de este ladrillo, voy a buscar aquí algo que se le parezca. Aquí me voy a ir a tipo de patrón, modelo, y tengo este bloque, por ejemplo, o el ladrillo de 75 por 225. Le pongo aceptar y puedo asignarle un color. Voy a ponerle un color un poquito más oscuro, este de acá. Le voy a poner aceptar, y el fondo es el color que yo puedo asignarle a la parte posterior de este hatch, ¿sí? Es decir, las líneas van a tener este color, pero yo puedo asignarle un relleno uniforme y colocarle un color un poquito más claro, algo como este de acá. Le voy a poner aceptar. Recuerden que este de acá es la visualización en elevación o en planta. Y tenemos un patrón de corte. Igual podemos colocar un primer plano y un fondo, pero va a ser siempre que el elemento esté cortado. Voy a elegirle un patrón bastante simple, por ejemplo una línea inclinada, y pongamos esta de acá, esta diagonal. Esta le voy a poner con un color bastante oscuro, y lo mismo acá, un fondo como para que resalte y se note la diferencia con este de acá. Voy a elegir el relleno uniforme y voy a colocar un color rojo bastante fuerte. Esto de acá serían las modificaciones. Entonces ahora veamos cómo se ve esto dentro de nuestro proyecto. Voy a poner aceptar, voy a poner aceptar y nuevamente aceptar. Entonces esto de acá es lo que tengo yo. Tengo aquí dentro de todos los estilos de visualización el de línea oculta, donde si es que yo le veo este elemento, voy a eliminar esto de acá, voy a eliminar esto de acá, le voy a poner en esta vista, y tengo esto. Tengo las líneas con el color que yo elegí, que era un gris un poquito oscuro, y tengo el relleno, que es un estilo, un color crema, me parece. Creo que aquí no se está notando mucho, voy a cambiarle un poco las propiedades. No está elegido el material. Tiene que estar elegido este material. No sé por qué no se me eligió al inicio. Estaba con el anterior. Y tenemos este de acá. Aquí sí se nota. Tengo las líneas con el gris y el relleno que era medio crema. Este de acá, como les decía, es la visualización en elevación o en planta. Si es que yo hago un corte a este elemento, voy a irme un poco más acá. El corte lo puedo hacer con la herramienta que tengo acá en la parte superior, en sección. Con dos puntos trazo el corte,
y un acceso directo a este corte sería darle un doble clic en el icono azul y tengo este de acá. Entonces este de acá es el corte que yo tengo de este muro de ladrillo. Por ahora no estoy viendo las propiedades que yo le coloqué, porque el nivel de detalle con el que estoy trabajando en esta vista es bajo. Si es que yo le pongo medio, ya puedo visualizar el relleno, el color del relleno y el color de las líneas que le había colocado, y lo mismo en alta, ya se va a ver exactamente lo mismo. Solamente en bajo no puedo visualizar, y eso tiene una propiedad que yo puedo modificarle dentro de las propiedades del muro. Si es que yo le selecciono, le pongo editar tipo, aquí voy a tener una opción de patrón de relleno de detalle bajo, donde le puedo definir un relleno uniforme y cierto color, por ejemplo este gris de acá. Entonces cuando estoy viéndole en nivel de detalle bajo, voy a tener las propiedades que tengo en el cuadro de editar tipo, y cuando subo el nivel ya veo las propiedades según el material con el que estoy trabajando. Sí, esto voy a dejarle acá. Y tengo este de acá. En la vista 3D, si es que le pongo sombreado, voy a ver el color que había elegido acá en estas zonas. Esto se sigue visualizando con el color que elegí dentro del material. Si es que le pongo colores coherentes, voy a tener lo mismo, solo que no está afectado por el sombreado. Si es que pongo realista, voy a pasar a ver la imagen que tenía dentro de la pestaña de apariencia, y tenemos una última opción de visualización, que sería el trazado de rayos, que como les había indicado es como un renderizado básico que tiene el programa. ¿Sí? Esperamos acá y ahí está renderizando. Si es que quiero guardar este render, acá en la parte superior elijo detener, guardar, me pide un nombre de la imagen. Puedo cerrar ahora este cuadro, pero en el navegador de proyectos ya tengo renderizaciones y tengo esta imagen, que luego podría colocarle en una lámina o exportarle. ¿Sí? Eso en cuanto a la modificación de los materiales. Luego, dentro de la estructura de este muro, yo tenía solamente una capa de estructura de ladrillo oscuro fundido, y el grosor se le puede modificar acá. Yo en el nombre de este elemento había dicho que iba a tener 12 centímetros, entonces aquí le pongo 0.12, le pongo aceptar y aceptar. Ahora sí, este elemento ya tiene las propiedades completas, tiene el material de ladrillo asignado y tiene el grosor que le había indicado. Sería la forma más fácil de hacer elementos basados en una sola capa, pero hay ciertas ocasiones en las que nosotros necesitamos asignarle varias capas. Como un ejemplo puede ser un muro de ladrillo que tenga enlucido solamente a un lado, o tenga enlucido a los dos lados, o que a un lado tenga recubrimiento de madera y al otro lado sea enlucido. Si cualquiera de esas ocasiones o de esas situaciones, necesitamos nosotros asignar las diferentes capas dentro de la estructura del muro. Lo que voy a hacer aquí es copiar este muro acá. Le voy a seleccionar, voy a poner editar tipo, y como les había indicado voy a duplicar. Y voy a ponerle muro de ladrillo de 12 centímetros más enlucido de 2 centímetros. ¿Ya? Entonces en total este muro va a tener 14 centímetros y va a tener dos capas, una de ladrillo y una de enlucido. Las capas le voy a editar dentro de la estructura. Si es que necesito una nueva capa, acá en la parte inferior voy a poner insertar, ya me aparece esta nueva capa, y siempre cuando sean recubrimientos, las capas tienen que estar fuera de estos dos límites que aquí me indican contorno del núcleo. Para poder moverle tenemos aquí estos dos botones, arriba abajo. Yo quiero que el enlucido esté en la capa exterior, entonces voy a ponerle hacia arriba, le voy a poner el grosor de 2 centímetros, y necesito un material de enlucido. Entonces voy a buscarle acá. Veamos si es que tengo alguno que diga enlucido. Aquí tengo este enlucido canela con textura. Yo lo que necesito es un enlucido blanco. Entonces voy a buscarle acá dentro de los materiales, en la librería. Busquemos enlucidos. Y tengo aquí el enlucido normal, este básico. Voy a poner acá enlucido. Y podría modificarle alguna de las propiedades acá, podría revisar el aspecto que tiene,
pero por ahora lo único que voy a cambiarle es el patrón de corte. Yo no necesito que tenga una textura cuando le vea en elevación, entonces no voy a tocar esto, pero al hacer un corte sí quiero que tenga un color, y este color le voy a colocar un color azul, solamente como ejemplo para que se noten las diferencias. Le voy a poner aceptar, aceptar. Aquí revisaránle que sí se cambie y se quede con el material de enlucido, ¿sí? En el ejemplo anterior, cuando hicimos el ladrillo, no se cambió, pero ahora le voy a dar un doble clic ahí para que se coloque. Aquí en la vista previa ya puedo ver que tengo esta capa de ladrillo y tengo la capa de enlucido hacia la parte exterior. Le voy a poner aceptar, le voy a poner aceptar, y este de acá, si es que le doy la vuelta hacia un lado, que es el exterior, voy a tener el enlucido, y hacia el otro lado, que es la capa de estructura central, tengo el ladrillo, ¿sí? Entonces ya tengo el muro con las dos capas. Si es que les reviso en planta, tengo acá, en nivel de detalle bajo, no voy a ver la división de las capas, pero en nivel de detalle alto, sí puedo ver ya cada una de estas capas, ¿sí? Tengo esto de acá, y por último voy a hacer un último ejemplo, copiando este mismo elemento, le voy a poner por acá, voy a duplicarle, y voy a hacer este muro de ladrillo de 12 más enlucido de 2 centímetros y más un panelado de madera de 5 centímetros, ¿sí? Entonces este panelado va a estar al otro lado. Voy a poner editar, voy a crear una nueva capa, voy a bajarle porque necesito que esté debajo del contorno del núcleo de 5 centímetros y busquemos un panelado de madera. No sé si es que dentro de estas opciones busquemos maderas, entablados, revestimientos, tablones de madera. Puede ser, tal vez uno de estos me pueda servir. Estos tablones de acá. Sí, creo que con este podría estar bien. Entonces le voy a cargar este material y dentro del aspecto voy a hacer un par de cambios. Primero necesito que en sombreado me tome el color que tengo acá. Luego en el primer plano voy a colocar un patrón de tipo modelo y que sean unas divisiones cada 75 milímetros. El fondo no le voy a colocar nada. En el patrón de corte, veamos que no salga eso. Ya, dentro del patrón de corte sí voy a colocarle un relleno uniforme y voy a colocarle un color más parecido a la madera, como este de acá. Esto de acá. Y voy a asegurarme de que esté el tablón de madera, ¿sí? Voy a poner aceptar. Acá ya tengo esto de acá, puedo revisar las 3 capas, cada una tiene sus propiedades. Le pongo aceptar y aceptar. Ya puedo revisarle, aquí tengo el panelado de madera hacia un lado, tengo el enlucido blanco que quedó al otro lado, y en la planta podría revisarle esto de acá, y tengo las 3 capas, ¿sí? Esto de acá sería la composición de un muro con 3 capas. Lo mismo podríamos hacer con un suelo o con una cubierta. Es cuestión de que ustedes asignen las capas con su grosor y con su material, siempre tomando en cuenta cuál está hacia el interior, cuál está hacia el exterior, o en el caso de suelos o cubiertas, cuál está hacia arriba y cuál está hacia abajo. Listo. Luego, tenemos un par de propiedades más dentro de lo que son muros, pero que son útiles sobre todo cuando estamos trabajando con puertas o cuando trabajamos con ventanas, como esta de acá. Incluso podríamos revisarle poniéndole un muro cortina, simulando que fuera una ventana. Voy a colocar este muro cortina con un antepecho y con un dintel, y le voy a colocar acá. Tengo algo como esto de acá. Entonces aquí, la representación que yo tengo en esta planta no está correcta del todo, porque cuando yo tengo elementos insertados como puertas o ventanas, siempre los recubrimientos se van a cerrar aquí. ¿Sí? Debería cerrarse el enlucido, debería cerrarse este elemento de madera. En todos estos de acá
porque estas caras no quedan abiertas. Para poder activar eso y decirle que me use las capas exteriores como recubrimiento, yo debo irme a editar tipo y puedo irme acá a editar. Aquí ya tengo activado que esta capa es envolvente, ¿sí? La capa exterior del enlucido, la capa de madera, pero en la parte inferior debemos definir que cuando tengo inserciones van a cerrarse la capa exterior, la interior o ambas. Yo voy a ponerle ambas por ahora y en los extremos debo elegir una de las dos, el interior o el exterior. Entonces voy a ponerle por ahora la capa exterior. Le voy a poner aceptar, le pongo aceptar. Entonces aquí vemos que en la puerta ya se cierran estos elementos, la mitad se cierra la capa interior, la mitad la exterior, y en las partes de los extremos se está cerrando solamente la capa exterior. Si es que yo le hago el cambio y le pongo que dentro de las inserciones sea solamente la interior y en los extremos sea solamente, a ver, aquí voy a poner la interior y acá la exterior. Le voy a cambiar ese de acá, entonces aquí se va a cerrar la de madera y en las inserciones se va a cerrar solamente la capa exterior, que es esta de acá. Aquí en este caso, en el muro cortina no me está funcionando, por más de que está activado, que esto de acá es una inserción, perdón, aquí en el muro cortina, por más de que está la inserción, no me está respetando esto. Luego vamos a revisar, hay algunas formas de obligarle a que se cierren estos elementos, tal vez colocándole un elemento de abertura aparte del muro cortina que tenemos, pero eso le revisaríamos posteriormente, ¿sí? Eso de ahí, con lo que son muros, modificación de materiales y modificaciones de capas. Voy a hacer un ejercicio rápido, haciendo exactamente lo mismo con lo que son suelos. Por ejemplo, tengo aquí un suelo, voy a dibujarle como este de acá, y lo que quiero hacer es que este suelo sea un contrapiso, que la parte inferior sea piedra de unos 15 centímetros y luego de eso tengamos unos 5 centímetros de hormigón. Entonces selecciono esto de acá, pongo editar tipo, le voy a duplicar, voy a poner contrapiso de 20 centímetros y dentro de la estructura de este elemento voy a tener una capa que va a ser el contrapiso de piedra y una capa de 5 centímetros que va a ser el hormigón. Voy a modificar estos materiales. Si es que no tengo aquí una piedra, puedo buscarle acá. Veamos, piedra de campo podría ser, tal vez esta de acá, y voy a cambiarle el patrón de corte. Como no tengo precargado ningún tipo de piedra, creo que podría usarle este de acá, este diagonal de este color, y le voy a poner un relleno sólido que sea un color gris más bajito. Este lo puedo subir un poquito, algo como esto. En primer plano, en patrón de superficie no voy a necesitar porque nunca voy a verlo en planta, siempre va a estar hacia abajo. Entonces voy a quedarme con este de piedra, como era, piedra de campo. Y luego necesito el hormigón. Voy a buscar acá un hormigón, este in situ, donde el patrón de corte sea este. Me parece que está bastante bien. Solo podría agregarle un fondo relleno con un color más claro, como este de acá, y aplicar, aceptar. Queda el hormigón. Aquí también tengo una vista previa que me permite revisar las dos capas, la de 15 que sería la piedra de campo y el hormigón que son los 5 de acá. Aceptar y aceptar. Entonces aquí no voy a ver la capa que tengo abajo, solo puedo ver aquí el borde de la piedra, pero podría hacer un corte en este de acá. Le hago el trazado del corte, un doble clic y lo mismo que teníamos anteriormente. Aquí en las propiedades puedo ponerle un patrón de relleno de detalle bajo, que le voy a poner que sea solamente esta línea diagonal con este color. Esa va a ser la representación en nivel de detalle bajo, pero si me voy a medio o alto ya voy a tener la representación que le había elegido según los materiales.
Luego, la separación que tienen estos elementos viene dado sobre todo por la escala con la que estoy trabajando. Como estoy con una escala 1 a 100, no estoy viendo tanto detalle de estos elementos, pero si es que pongo escalas 1 a 50 o 1 a 25 incluso, ya tengo mayor detalle. Es porque son dibujos que se van a imprimir en un tamaño mucho más grande y que necesitan mayor detalle. Tengo esta de acá y la representación lo mismo. En la vista realista se va a ver la textura que está colocada. En colores coherentes se van a ver solamente los colores que estén asignados en sombreado, o en línea oculta lo mismo. Tengo solamente los patrones con los colores correspondientes, ¿sí? Entonces creo que podemos dejar hasta ahí esta clase. Recuerden, hemos visto la creación de muros cortina, su uso como elementos separados o usándoles como ventanas, y hemos visto lo que es modificación de elementos en cuanto a capas y materiales, grosores. Entonces, dentro del deber que ustedes tienen es complementar el proyecto que estaban realizando, ya integrando estos nuevos elementos. Sobre todo vamos a integrar materiales y vamos a integrar los anchos de los elementos. Creo que habíamos quedado en que para la clase anterior debían levantar todo con el genérico de 200 o el genérico de 100. Entonces ahora sí vamos a poner los grosores que van dentro de cada uno de esos proyectos, ¿sí? Si es que necesitan muros cortina, los van a integrar en esos proyectos. Creo que no todos van a tener muros cortina. Si es que alguno prefiere hacer las ventanas bajo este método, también, ¿sí? Entonces quedaríamos en eso. La entrega o para que suban este proyecto dentro del Google Drive sería para el próximo miércoles hasta las 3 de la tarde, igual que sería la hora de empezar clases. Vamos a tener el día lunes la sesión de prácticas mediante Zoom, y si es que alguien tiene alguna consulta, igual puede escribir en el grupo de WhatsApp o igual pueden escribirme directamente a mí y podemos ir resolviendo ese tipo de cosas. Si es que creen que hace falta algún otro ejercicio o alguna demostración, pueden pedirme al WhatsApp y yo puedo grabarles una nueva clase para que la revisen, ¿sí? Entonces dejamos hasta ahí.